esta semana realmente estuvimos mi esposa y yo con los niños, y también nuestros padres nos acompañaron, mi mamá y mi papá, a un viaje a Atlanta. Ahí fuimos conduciendo hasta allá, hicimos escala en Orlando, no fuimos a ningún parque, solamente descansamos para poder continuar el viaje, y de regreso también descansamos allí en casa de unos familiares. Pero la motivación de este viaje fue principalmente asistir a una conferencia para pastores, en la cual el tema que se trataba era acerca de cómo motivar a la iglesia en el ser generoso, en la generosidad. Y aprendimos mucho, hubo muchas cosas que aprendimos y pudimos ponerlas en práctica. Y pensando yo en el tema que nos correspondía en el día de hoy, acerca de este libro de la Biblia, de Primera y Segunda de Samuel. Es una parte de la historia del pueblo de Israel que está terminando y está comenzando otra. Es una transición en la historia del pueblo de Israel. Hasta ahora habíamos visto que el pueblo de Israel ha sido gobernado, ha sido liderado, guiado por ciertos hombres, caudillos, hombres y mujeres, que Dios levantó en momentos determinados para librar al pueblo de Israel de los enemigos. Y hemos visto algunos de esos hombres y mujeres, y vimos la historia de Ruth dentro del tiempo de los jueces. Y aún no salimos del tiempo de los jueces, estamos saliendo. Y para salir hay una transición, y hay una persona clave en esta transición, y su nombre es Samuel. El título del mensaje de hoy, quise darle este título: la mejor manera de expresar amor. La mejor manera de expresar amor. Y yo quiero que tú pienses un momentico ahí donde estás sentado o sentada. Gracias, hermano. Y piensa en la persona que amas, o a las personas que amas, a las personas que quieres expresarle, quieres que sepa todos los días cuánto tú le amas. Si tú pudieras convertir tu palabra en acción, ¿qué harías para expresarle a la persona que amas ese amor que tú sientes por él? No han dicho lo que yo quisiera que dijeran, pero todo lo que han dicho tiene que ver, incluye lo que yo quisiera que dijeran de una manera más explícita. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien se sabe ese versículo de memoria? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, y está llevando a un punto para que nos demos cuenta cuán grande es el amor de Dios. Al punto de dar, y esa es la palabra clave. Dar. ¿A quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no dio algo que le sobraba, no dio algo más, dio todo lo que amaba, todo lo que es importante, parte de sí lo dio para demostrar su amor, y a través de ese amor, a través de su gracia, trae salvación a todo lo que en Él cree. Amor es dar. Si todo lo que ustedes han dicho implica eso. Cuando usted dice estar con esa persona, ¿qué está dando? Su tiempo.
Cuando usted dice que está renunciando a lo que le gusta para agradar a otra persona, ¿qué le está dando? Complacencia. Complacencia, ¿verdad? Cuando usted en la enfermedad, en cualquiera que sea la necesidad, si quiere complacer a su esposa y comprarle un vestido, ¿qué está dando? Dinero. Es decir, que en cualquier sentido, si va a dar servicio, en cualquier área que sea, está dando tiempo y energía. Dar es la palabra clave que no puede dejar saber a la otra persona cuánto le ama. Y yo no quiero centrarlo, encerrarlo en la relación matrimonial. Lo quiero dejar de una manera global porque creo que la iglesia estamos para amarnos unos a otros, para expresarnos amor unos a otros. De hecho, ese es el mandamiento más importante, que nos amemos unos a otros, como yo os he amado. Dijo Jesús, que os améis también vosotros. Esa es la idea. Sí, no solamente amar a nuestros hijos, no solamente amar a nuestra esposa, no solamente amar a las personas que están cerca de nosotros, sino de expresar amor. Y la mejor manera de expresar amor, como lo expresa Dios, que es el ejemplo más grande que puede existir de amor, es dando. Él dio lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito. En esta historia de Primera de Samuel y también parte de Segunda de Samuel se narran varias cosas, varios acontecimientos bien lindos. Quisiera ir primeramente a el primer acontecimiento con el cual comienza la historia de Samuel, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y vemos a alguien que recibió para dar. Alguien que recibió para dar. ¿Quién cree usted que fue esa persona? Ana. Gracias. Ana. Al comenzar la historia, vemos a una mujer, esposa del Elcana. No era la única esposa, era una de dos. Su rival se llamaba Penina. Esa otra tenía otros hijos, pero ella no tenía hijos. Y para una mujer en ese tiempo tener hijos era algo muy importante. Imagínense que la única importancia que le daban prácticamente a la mujer en aquel tiempo era el tener hijos, el dar a luz hijos. Y si ni eso podía ser, pues ¿qué sería de esa mujer? No daría descendencia, sería algo muy triste para ella. Ella se sentía realmente afligida, pero ella no fue al doctor en primera instancia. Ella no fue a la criada como hizo Sara. Ella fue a Dios. Fue al templo y allí se derramó delante de la presencia del Señor, orando, pidiéndole al Señor que le concediera una cosa. Y la oración de ella fue bien explícita, bien específica. La oración de ella era, en primer lugar, expresar su agonía, expresar su tristeza, derramarse delante del Señor, y su petición era que le concediera un hijo, varón. Fue específica para consagrárselo a Dios mismo. En otras palabras, dámelo para yo dártelo a ti. Dame para yo tener cómo darte y expresar mi gratitud y mi amor también por ti. La oración de Ana demostraba su aflicción a tal punto que el sacerdote Elí, que estaba allí, la vio y pensaba que estaba borracha. Y le dijo: no, mi señor, yo no estoy borracha, yo lo que estoy muy afligida. Y es interesante cómo tanto Elí como sus hijos estaban un poco desordenados, porque los hijos de Elí gobernaba en ese tiempo, era un juez, pero también era sacerdote. Sus hijos estaban aprovechándose del pueblo y lo que estaban haciendo era,
estaban cobrando por los servicios del templo. Estaban abusando de las mujeres, estaban abusando del pueblo en general, usando su posición sacerdotal para saquear al pueblo. Elí le dio la bendición a esta mujer. Dijo, que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Y al poco tiempo, esta mujer que era estéril dio a luz a ese hijo. Y al año siguiente, cuando su esposo fue con toda la familia a adorar al templo, ella no fue, ella decidió quedarse porque el niño estaba pequeño. Le dijo, cuando ya el niño esté destetado, yo personalmente iré y haré lo que yo prometí. Así que ella, una vez que el niño creció, bueno, que ya estaba listo para dejar de amamantarlo, ella lo entregó, lo llevó al templo, lo dejó allí, se lo entregó al sacerdote Eli. ¿En qué radicó la eficiencia, la eficacia de la oración de Ana? ¿En qué radicó el hecho de que su oración fuera respondida tal como ella lo había pedido? Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera en muchas de nuestras peticiones a Él. Muchos de nosotros tenemos peticiones, necesidades que quisiéramos que Dios supliera. La necesidad de ella era de tener un hijo, pero un hijo para poderlo dar también al Señor, para poderlo consagrar al Señor. Vemos que Ana primeramente pidió conforme a la voluntad de Dios. El plan de Dios era traer a este niño para que él fuera el que llevara a Israel a la transición que ahorita vamos a ver. Era una persona clave en todo Israel. Alguien que Dios usó poderosamente para hacer justicia y para mostrar su misericordia. Ella oró conforme a la voluntad de Dios. Ella oró conforme a lo que Dios puso en su corazón. Esa oración no salió de una mujer común y corriente así de la nada. Esa oración salió de lo que Dios había puesto en ella. Pidió para glorificar a Dios. Ella no pidió para sí misma. Ella pidió para honrar a Dios, para dedicarle a Dios lo mejor. No pidió con fines egoístas. Santiago capítulo 4, en el versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís, porque no pedís. Y cuando pides, pides mal. ¿Por qué pides mal? ¿Qué es la motivación que hace que esa oración no sea buena, no sea la que Dios responde? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Si tú quieres que Dios responda a tus oraciones, en primer lugar debes pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahorita de ahí decíamos, ¿quiénes están leyendo? Si no conocemos la palabra del Señor, no podemos conocer la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones no están siendo eficaces. ¿Ven cómo está relacionada una cosa con la otra? Si no estamos conectados con su palabra, no estamos conectados con Dios. No estamos haciendo esa relación más estrecha. No estamos conociendo a nuestro Dios. Estamos alejados, estamos ausentes del plan, de los proyectos de Dios. Y como lo desconocemos, nuestras oraciones están por acá y la voluntad de Dios está por acá. Oramos y no recibimos, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal.
tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y no para nosotros, no con fines egoístas. Pide para glorificar a Dios. Si pides por salud, dile: Señor, dame salud para yo tener la fuerza de levantarme y poner mi vida, mi cuerpo en servicio a ti. Yo estoy completamente seguro, hermano, y lo digo porque es una experiencia que he vivido, no es la situación de todo el mundo. Pero lo puedo decir con relación a mi hermana América. Mi oración por la hermana América era: Señor, ayúdale, devuélvele la salud, porque es una mujer que aún en medio de cuando no podía, lo hacía. Y Dios no va a hacer lo mismo con todo el mundo. Pero Dios quiso hacerlo y manifestar su gracia con ella. Pero una de las cosas, cuando yo oraba, yo tenía la plena certeza de que Dios lo iba a hacer. Uno, porque no estaba orando por mí, estaba orando por ella. Y la otra cosa que me daba la seguridad que Dios lo iba a hacer es porque ella, que lo deseaba, también deseaba honrar el nombre de Jesús. Amén. Cuando tu motivación es poner el nombre de Jesucristo en alto, tus oraciones son escuchadas y son puestas en orden de prioridad. Amén. Porque nuestras vidas tienen el propósito de glorificar a Dios. Si nuestros deseos, si nuestros anhelos no le dan gloria a Dios, olvídense, hermano. Esa oración va para atrás. Más tarde atiendo eso. Debes orar conforme a la voluntad de Dios. Debes orar para glorificar a Dios. Y debes orar no con fines egoístas, sino para beneficiar a otros. Eso fue lo que hizo de la oración de Ana una oración eficaz. Pero quiero remontarlos a una historia en el Nuevo Testamento del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia del buen samaritano? Vemos a un hombre que fue atacado en el camino, ¿verdad? Sí. Y después que fue atacado en el camino, fue saqueado, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron tirado, casi muerto. Y pasaron 3 personas por aquel lugar. El primero, ¿quién era? Un sacerdote. Pasó, lo miró y dijo: ¿qué va? Estoy apurado, tengo que llegar a tiempo al servicio. Así que siguió y lo dejó ahí. El segundo, ¿quién era? Un levita. Un levita. Iba para el mismo lugar que el sacerdote, también iba a cantar. Estoy muy apurado, tengo que seguir mi camino, porque si no, no se va a dar servicio, no se puede recoger ofrenda. Y si no se recoge ofrenda, el templo se va a la quiebra. Fíjense el razonamiento humano. Esto le estoy añadiendo un poquito. Pasó en último lugar un hombre que era un samaritano. Fíjense que la historia, el centro de la historia no está en el hombre que fue asaltado, sino en el samaritano, porque hizo una acción no esperada. De lo que se esperaba, no hicieron nada. Se esperaba que el sacerdote, que el levita, que atendían en la casa del Señor, que hablaban acerca del amor de Dios, fueran los que mostraran ese amor. Pero vino a ser un enemigo de los judíos. Bueno, los judíos lo veían como enemigos. Lo veían como perros. Pasó ese levita, ese samaritano, lo recogió, le sanó las heridas y lo llevó ¿a dónde? A un mesón. Lo llevó al hotel, lo llevó al Marriott. Y allí, cuando llegó al front desk, le dijo a la muchacha que atiende y al muchacho: mira, dámele una habitación hasta que se recupere. Mira el dinero que te voy a dar para cubrir los gastos de la habitación, la comida y todo lo que necesitas. Por favor, si necesita algo más, ponlo en mi cuenta, que cuando yo regrese, yo voy a pagarlo. Todos nosotros nos quedamos ahí en la historia y nos olvidamos del papel de aquella persona que estaba en el front desk, que recibió. Ana recibió para dar. Aquella persona
recibió el dinero y recibió también a la persona que estaba herida. Sí. En realidad, el que hizo el trabajo fue esa persona. El mesonero que lo cuidó. Claro, el samaritano tiene su gran mérito, lo llevó al mesón. Pero el mesonero tuvo que cuidarlo por varios días. Sí, Señor. Tuvo que quizás ayudarle a levantarse. Y tuvo que velar por sus necesidades. Todo el tiempo que estuvo allí. Y se requería honestidad porque esa persona podía haber dicho, bueno, me gasté unos 200 más de lo que usted me había dado. Aun cuando no fuera así. Así que se requería honestidad también de esa persona. Se requería ser un buen administrador de lo que estaba recibiendo. En la historia del buen samaritano, tú y yo no solamente estamos llamados a ser el buen samaritano que lo recoge, da la ofrenda y se va. Tú y yo estamos llamados a ser aquel mesonero que se queda a cuidar, a atender, a administrar el tiempo que sea necesario. Nosotros estamos llamados no para estar en la posición de mandar a otros, estamos en el campo. Y se nos ha dado una misión que cumplir. Cuando oramos pidiendo, Señor, ayuda a las personas de Puerto Rico, que suple la necesidad. Y yo les he dicho a muchas personas, ya no quiero que ore más, no ore más. Ahora es hora de actuar, porque los recursos de Dios no están en otro lugar, sino en nuestras manos. Dios nos ha dado lo que es necesario para la persona que está en necesidad en este momento. No ore para que caiga lluvia de billetes verdes, no va a suceder. Los recursos están en nuestras manos. Y hasta que no tomamos acción, no vamos a ver la mano poderosa de Dios. Ana recibió para dar, nosotros también. Ese mesonero recibió para dar. A eso estamos llamados tú y yo. A recibir para dar. Vamos a ponernos en esa posición. En esta historia vemos a una persona que recibió para dar. Ana entregó a su hijo. ¿Sabe cómo fue el final de su historia? ¿Saben cuántos hijos llegó a tener Ana? 5 hijos. Para ser más exacto, 3 varones y 2 hembras. Porque Dios la bendijo más allá de lo que ella pidió. Ella solo pidió uno para ofrecerlo. Cuando ella llegó a casa, aquel día en que consagró a su hijo Samuel y lo dejó en el templo, llegó ¿cómo? Otra vez con la misma situación que tenía al principio. Llegó sin hijos. Y no es tan fácil, no estamos dejando un pedazo de pan. No le dejaron un pedazo de pan al sacerdote. No fue una ofrenda que dejaron allí. Es su propio hijo. ¿No se parece esto a la ofrenda de Dios con su Hijo Jesucristo? De tal manera amó Dios al mundo. Ana ofreció todo lo que tenía. Samuel fue esa ofrenda que también en un momento determinado de la historia Israel menospreció. Y Israel menospreció en un momento determinado de la historia esa ofrenda. Se olvidó de eso. Porque ya Samuel estaba viejo, sus hijos no eran los más idóneos para guiar al pueblo. Exacto. Así que llegó la hora en que le dijeron, mira, necesitamos un rey. Y queremos ser iguales que las otras naciones. Queremos un rey, un hombre que nos guíe, que nos gobierne, que nos dirija. Como mismo las otras naciones tienen un rey, yo quiero. Nosotros queremos un rey. ¿Saben ustedes cómo le cayó esto a Samuel? Samuel se sintió muy mal por eso. Pero Samuel no fue a quejarse, ni fue a darle la queja a su mamá, ni fue a contárselo a un amigo. Samuel fue a Dios. Samuel fue directamente a Dios y Dios le dijo, Samuel, calma, que esto no es contigo. El problema de ellos no es contra ti, el problema de ellos es contra mí, porque yo he sido su rey. Es a mí a quien están desechando.
Así que Dios le dijo a Samuel, mira, escúchalos. Vamos a darle lo que ellos quieren. Vamos a darle un rey conforme al corazón del pueblo. Y ahí entra en escena, ¿quién? Saúl, el primer rey de Israel. El que se justificó con dar. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl se justificó con dar? Bueno, ya todos conocemos la historia de Saúl, cómo Dios lo llamó, lo escogió, Samuel lo ungió como rey, y todo el pueblo lo reconoció como rey. Era un hombre hermoso, un hombre fuerte, un hombre de acuerdo a los estándares de la sociedad. Hoy en día, si usted quiere ser un líder, usted tiene que hablar muy bien, tiene que ser muy coherente a la hora de hablar. Tiene que ser bien parecido, debe ser de una buena estatura. Son pocos los líderes bajitos. Y los que han sido malos. No quiero generalizar, pero por lo menos Hitler era muy malo. Y era chiquito. Llegó un momento de la historia donde Samuel tenía simplemente que obedecer. Porque aunque era el rey de Israel, el rey humano, Dios seguía siendo el rey de reyes. Amén. La intención de Dios desde el principio era que el pueblo de Israel, cada uno individualmente, cultivara una relación con Dios. Pero en todo momento, el pueblo se mantuvo distante de Dios. Dependía siempre de un hombre, de una persona que los acercara, que les hablara de Dios. Pero no se acercaron ellos, no pudieron hacer una relación estrecha con Dios. En el capítulo 15 de Primera de Samuel se narra lo que llevó a este rey conforme al corazón de Israel a su declive total. Después, dice el capítulo 15, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te enviese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Alguien puede repetir la palabra? Atento. Atento. Esté atento, atento. Atención, prestar atención es algo muy importante. Y vean cómo esa palabra se dice aquí al principio y al final del capítulo también se repite. Prestar atención, siempre se lo decimos a nuestros hijos. Muchas de las veces que no obedecen porque no prestan atención a las instrucciones. Presta atención pues a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Alguien puede repetir la palabra todo? Todo. Todo lo que tiene. Importante, a la hora de prestar atención, usted tiene que mirar bien, cada palabra es importante. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Palabra dura, difícil de aceptar. Tenía que matar todo, no podría dejar nada. Nada ni nadie con vida. Hay momentos que nos parecen que Dios es injusto. Hay momentos que nos parece que Dios no estaba obrando con justicia. Pero aún así Dios es Dios sobre todas las cosas, sobre todo hombre. Dios es Dios y les dio instrucciones claras a Saúl. Más adelante en el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados
de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo vil, lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. No se trata de lo que yo quiero darle a Dios, se trata de lo que Dios me ha pedido a mí que le dé. Cuando sucede esto, él tiene la victoria sobre Amalek, derrota a los amalecitas, y aparentemente todo es fiesta, todo está bien, y el Señor nos bendijo. Pero en el versículo 13 dice que Samuel entra en escena otra vez. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿De dónde salieron todos esos animales? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Porque el pueblo, no yo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás lo destruimos, Samuel. Acabamos con todo lo demás. Esto lo preservamos, pero no para nosotros. Eso es para ofrendarlo a Dios. Por eso, quien se justificó, da. Hay quien da de lo que recibió, porque lo recibió para darlo. Hay quien se justifica con dar. Y cuando nosotros nos trasladamos otra vez a la historia del buen samaritano, ¿quiénes creen ustedes que entran en esta categoría de los que se justifican con dar? El sacerdote y el levita. ¿Por qué? Ellos iban a dar. Ellos iban al templo. Iban a dar su tiempo, iban a dar su servicio a Dios. Pero por ese fin dejaron tirado a lo que a Dios realmente le interesaba. No es lo que yo quiero darle a Dios, es lo que Dios me ha pedido a mí que le dé. No es que yo adore a Dios como yo quiero adorarle, es adorarle a Dios como la palabra del Señor enseña que debemos adorar. Él diría en la mentalidad de ellos: bueno, vamos al templo. Me imagino que también para calmar su conciencia, callar su conciencia, doy una ofrenda y ya. Voy a la iglesia y ya lo resolví. Di un peso cuando pasaron la canasta, las ofrendas, y ya resolví mi problema, ya estoy bien con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Legalismo. Más adelante en la historia aparece el segundo rey de Israel. El primero era conforme al corazón de Israel. El segundo era conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ese era el rey David. Amén. También Samuel lo ungió a él muchos años antes de que él llegara a ser rey. Y David en el Salmo 51, lo voy a leer directamente, Salmo 51, él hace una expresión lindísima en el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiera que usted y yo estemos entre el samaritano y el mesonero. No quisiera que fuera uno de los... No quisiera que estuvieras en el lugar del judío que fue asaltado. Pero tampoco quisiera que estuvieras en el lugar del levita y del sacerdote. Que recibas para dar. No que te justifiques con dar.
No, ya no voy a hacer más nada porque ya yo di. No, ya yo no voy a ofrendar más porque ya yo di para esto y para esto, para otro. No es suficiente, hermanos. Todo lo hemos recibido de gracia y de gracia debemos dar. ¿Quién se dio sin reserva? David era todo lo opuesto a Saúl. ¿Sabe que Saúl hasta llegó un momento donde erigió una estatua en su honor? A donde llega el ser humano en su ego, en su egoísmo. David no solamente fue el linaje por el cual vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. David se constituyó en el Rey conforme al corazón de Dios. A través de David, Dios estableció un pacto, a lo que conocemos hoy como el pacto davídico. ¿Y cuál era la cláusula de ese pacto? ¿Qué decía ese pacto? Yo estableceré tu reino perpetuamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tu reino no tendrá fin. Tu descendencia va a reinar para siempre. Y cuando nosotros vemos la historia, nos preguntaríamos, bueno, ve acá y el rey que está ahora es descendiente de David. Porque en primera no hay rey. Es que en Israel no hay ni siquiera presidente. Hay un primer ministro. Porque ellos entienden que Dios es el rey de Israel. Aunque quizá en la práctica no se vea mucho eso, pero por lo menos en teoría, ellos entienden que Jehová es el rey de Israel. Pero todos sabemos que Jesucristo es el linaje de David. Y una vez que Jesucristo fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos, se estableció su reino. Y nosotros hemos venido a ser parte de ese reino. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Él es nuestro rey. Y ese ha sido el que se ha dado completamente. David fue un tipo de Cristo. Cuando David se presentó delante de aquel gigante, él estaba exponiendo su vida. Él estaba yendo en contra de lo que todo el mundo, de las probabilidades que todo el mundo decía. ¿Sabes? Las probabilidades aquí son que tú vas a morir hoy y ese gigante va a matar a un israelita más. Una, porque eres un niño pequeño, no tienes preparación militar, de combate, lo único que sabes es tirar piedra. Es ridículo, David, lo que tú vas a hacer. Pero él fue allí y se entregó, ¿qué cosa? Completo. Él expuso su vida. Él entregó todo allí para enfrentar a ese gigante. Él luchó contra las probabilidades humanas. ¿Y sabe qué fue lo que él dijo al enfrentar a ese gigante? En el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy tu cabeza, no me acuerdo exactamente cómo es la palabra, pero hoy los animales se van a comer tu cabeza. Te cortaré la cabeza. En nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo que lo motivó a ir a esa batalla no fue la hija de Saúl. Eso fue algo más que se añadió. Alguien dijo, oye, el que gane la batalla le van a dar a una de las hijas del rey. Sí, y eso podría ser una buena motivación, pero, oiga, perdóname, pero a mí ninguna mujer me hace exponer mi vida, sí. Lo que le hirvió la sangre era ver a todo el pueblo de Dios paralizado, hombres que se decían que eran tan valientes, hombres armados y paralizados frente a un gigante que estaba blasfemando al Dios de Israel. Eso fue lo que realmente motivó a David a ir a la pelea. Era honrar, poner en alto el nombre de Dios. Porque él no podía, pero él dijo, el nombre no mío, sino de Jehová
que hoy me dará la victoria. Él me va a dar la victoria. No seamos como aquel que se justificó con dar algo. Seamos como Ana, que recibió para dar, pidió para dar. Seamos como David, seamos como Jesucristo, que se dio por completo. Amén. Seamos, expresemos ese amor como lo expresó Dios, dando lo más preciado que tenía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo. ¿En qué posición estás en la historia del buen samaritano? ¿Con cuál de estos personajes te sientes identificado? Hoy el tema de discusión es si es el diezmo o es el 2%, el 3%, el 4% lo que doy a la iglesia. Ojalá y por lo menos algunos dieran el 10%, que es lo que la ley dice. Pero no solamente se trata de dinero, se trata de toda nuestra vida. ¿Cuánto están dando por lo menos un 5% de su tiempo para servir al Señor? ¿Cuánto están dando un mínimo, un 1% de sus bienes para servir al Señor? Quiero que sepan que cuando hablamos del diezmo, que mucha gente dice, no, yo doy el diezmo. Aquí ninguno da el diezmo, ni yo. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo que se le impuso al pueblo de Israel no era el diezmo solamente de lo económico. Era el diezmo de la vaca, el diezmo de sus bienes, el diezmo de la siembra, el diezmo de todo eso era el diezmo. Ninguno de nosotros da el diezmo aquí. Y quizás uno pueda decir, oh, cuando yo doy mi diezmo, lo que gané, sí, bueno, diste el diezmo de eso. ¿Y qué de mi tiempo? ¿Y qué de mi energía? ¿Y qué de mis bienes? Todo lo que tú y yo tenemos, lo hemos recibido para dar, para bendecir. No lo hemos recibido para que nos quedemos con él. Tú y yo somos como Ana, somos aquella mujer receptora de la bendición de Dios, pero para que pueda compartir esa bendición con otros. Aquella mujer vio la bendición del Señor multiplicándose. Ella pidió por un hijo para dárselo al Señor, se lo dio todo al Señor y el Señor le dio más de lo que ella se imaginó. Cuando hablamos de generosidad, que fue la primera palabra con la cual yo empecé hoy, allá en la conferencia que fuimos nos hablamos cómo incentivar la generosidad en la iglesia. Y hay muchas formas de hacerlo. Si ustedes ven muchos que colectan fondos para ayudar a, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer, los perritos que están hambrientos, los niños en África. Cuando usted ve esos comerciales, ¿qué ustedes ven? O te ponen un perrito flaco, así muriéndose, para que motivarlo y crear cierto sentimiento de culpa en usted. Que lo mueva a usted a sacar un peso por lo menos y decir, bueno, ahí se lo mandamos y ya me siento aliviado. Tienen que usar de otros recursos. Pero al final de la conferencia, antes de yo irme, le dije, mira, todo eso está muy bien, pero yo quiero decir algo antes de irme. La única cosa que puede hacer, que puede motivar generosidad sincera, movida por amor, es nuestra relación con Jesucristo. Porque aquí nadie da nada sin esperar algo a cambio, a menos que sea una motivación por amor. El amor es el único que es capaz de movernos a dar sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor de Jesucristo en nuestros corazones el único que puede motivarnos, porque ninguno de nosotros somos buenos como pensamos que lo somos. Todos esperamos recibir algo. Incluso hasta inconscientemente con Dios. Mi exhortación hoy es intimar en nuestra relación con Jesucristo. Y Él va a hacer que solamente de una manera espontánea
nosotros nos volquemos a la generosidad verdadera y sincera. No solamente para apoyar a la iglesia, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Dios te ha dado para que des. Y una vez que pongas en práctica eso, vas a recibir mucho más. No estoy hablando de la siembra y la cosecha, la teología de la prosperidad. Pero la Biblia nos enseña que si queremos cosechar, tenemos primero que sembrar. Que el Señor nos bendiga. Amén.